Muy bien, bienvenidos a este segundo video de la sesión 2.1 en donde vamos a hablar un poco más en detalle acerca de la planificación macroeconométrica en esta primera etapa del nacimiento de la economía del desarrollo como una disciplina y como un objeto de estudio. Entonces, la pregunta que yo les hubiera hecho en clase, en vivo, ¿cierto? Tiene que ver con esta lectura de Markey y de Baumans de 2018. Y la pregunta es, ¿cuáles eran las características más importantes de la economía del desarrollo propuestas por personas como Jan Tinbergen? Entonces, recordemos que en la clase pasada, en el video pasada, estábamos hablando o terminamos hablando del estado de la macroeconomía hacia los años 40, los años 50, y en particular mencionamos a este señor, a Jan Tinbergen, que fue justamente el primer premio Nobel de Economía en 1969 con Ragnar Frisch, ¿cierto? ¿Y por qué tratamos digamos, por qué hablamos un poco de la historia de la macroeconomía que tiene que ver justamente con la historia del desarrollo económico y con el nacimiento de esa disciplina y de ese objeto de estudio? Justamente cuando insertamos esta historia dentro de esa historia y esa narrativa, esa meta narrativa de la modernización, eh, encontramos que en un principio una de las ideas principales que tenían estos economistas del desarrollo era tratar de justamente no solamente insertar y adaptar las instituciones de países como Estados Unidos dentro de países subdesarrollados, entre comillas, sino que también ciertas técnicas, ciertas formas de modelización, ciertas teorías fueron de alguna forma, eh, eh, digamos, se trató de alguna forma de insertarlas también dentro de estos contextos distintos de las economías en desarrollo. Y en ese sentido, Jan Tinbergen va a jugar un papel absolutamente importante. Por un lado, ya lo mencioné, primer premio Nobel de Economía unos años más adelante, en el 69, junto con Ragnar Frisch, ¿cierto? Considerados hasta cierto punto, entre comillas, ¿cierto? Como los padres de la econometría y también de la macroeconometría. Van a jugar justamente un papel muy importante, en particular Jan Tinbergen, porque Tinbergen pasa en esos años de ser un macroeconomista a ser sobre todo un economista del desarrollo económico. Entonces Tinbergen va a jugar un papel absolutamente importante en ese desarrollo de esa nueva identidad, de ese nuevo tipo de economistas que hasta el momento no existían, que eran los economistas del desarrollo, y también en darle forma eh, a ese nuevo objeto de estudio que tampoco, recuerden, existía como tal hasta los años 40, finales de los años 40, principios de los 50, que es las economías subdesarrolladas o la economía del desarrollo, ¿cierto? Entonces, para contarles rápidamente la trayectoria de Tinbergen, Tinbergen estudió física bajo la supervisión de Paul Ehrenfest, que era uno de los físicos más importantes de la época, en Holanda, y ustedes ven desde ya el título de la tesis de doctorado de Tinbergen: problemas de minimización en física y en economía. Tinbergen, desde sus estudios de doctorado, encontró y consideró que la economía era una ciencia realmente o socialmente más útil que la física, ¿cierto? A pesar de que aparentemente Tinbergen era una gran promesa digamos, en la disciplina de la física, ¿cierto? Decían que en esa época, en los años 30, cuando Tinbergen estaba haciendo su doctorado, que solamente había 3 personas en el mundo que entendían bien la teoría de la relatividad. Por un lado, obviamente, Einstein; por otro lado, Ehrenfest, el director de doctorado de Tinbergen, y el mismo Tinbergen, ¿cierto? Pero
A Tinbergen hasta cierto punto le va a desilusionar ese sentido demasiado abstracto de las ciencias naturales, en particular de la física, y va a pensar justamente que es más importante dedicarse a la economía y las ciencias sociales porque a partir de esas ciencias sí se puede tener digamos, efectos e influencias importantes sobre la sociedad y en particular sobre un problema que le va a preocupar muchísimo a lo largo de su vida a Tinbergen, que es conseguir la paz, no solamente en su país, en Holanda, y no solamente en su continente, en Europa, sino la paz mundial, sobre todo combatiendo la pobreza y combatiendo las injusticias. Entonces Tinbergen va a ser desde el principio de su carrera un economista absolutamente aplicado, ¿cierto? Profesional, que va a trabajar en varias organizaciones, primero del Estado holandés y más adelante también con organizaciones como la Liga de las Naciones, que es, digamos, el antecesor de las Naciones Unidas, y siempre va a estar muy ligado a ese trabajo, no solamente ligado a la planificación económica, ¿cierto? Sino también al trabajo empírico, al trabajo con los datos, al trabajo de la modelización. Por ejemplo, cuando trabajó en la oficina para estadísticas holandesa y también en la oficina de planificación de Holanda, ¿cierto? Y más adelante va a trabajar también en el Netherlands International Institute, que va a jugar un papel importante también en toda esta idea de perseguir, digamos, unos objetivos particulares de desarrollo para diferentes países. Entonces, como ya lo mencionaba, Tinbergen va a ser uno, digamos, el pionero y uno de los primeros en construir estos modelos macroeconométricos de gran escala, esos modelos que marcaron la historia de la macroeconomía y se volvieron dominantes a partir de los años finales de los 50, pero sobre todo en los 60, los 70, hasta los años 80, y que, como les mencionaba en el video anterior, todavía siguen siendo utilizados en algunas instituciones, en algunos bancos centrales, en particular en la Reserva Federal de Estados Unidos, siguen siendo utilizados estos modelos que básicamente consisten en un sistema de ecuaciones simultáneas, de ecuaciones diferenciales simultáneas, en donde los macroeconomistas tratan de especificar la estructura de la economía de cada país y en el que en principio deberíamos tener plasmadas la mayor cantidad de variables económicas y sociales también que son relevantes para entender las relaciones macroeconómicas, y también no solamente las variables, sino la mayor cantidad de relaciones posibles al nivel más desagregado posible. Estos modelos pueden llegar a tener casi hasta 1000 ecuaciones, y entonces para la época de los años 30 obviamente no eran tan grandes, ¿cierto? El modelo de Tinbergen, si mal no recuerdo, tenía alrededor de 20 ecuaciones. Eran modelos absolutamente complejos, absolutamente difíciles también de resolver y de calcular, justamente porque en la época no teníamos tampoco computadores, ¿cierto? Entonces nos tocaba resolver esos modelos, estimar los parámetros a punta de calculadoras mecánicas, ¿cierto? Entonces ese va a ser uno de los trabajos pioneros de Jan Tinbergen, que más adelante va a pasar a aplicar a su teoría del desarrollo y a su economía del desarrollo en otros países, ¿cierto? Estos modelos macroeconométricos los desarrolla primero para la economía holandesa y después para la economía de Estados Unidos. Entonces, justamente lo que les mencionaba hace un momento, para Tinbergen el desarrollo va a ser crucial para poder alcanzar ese bienestar y la paz mundial, sobre todo entendidos como una manera de reducir la pobreza en el mundo y en diferentes países más específicos, ¿cierto? Y para eso
lo que nos va a decir Tinbergen es que la planificación es absolutamente importante, ¿cierto? Como una manera de pensar hacia adelante, como una manera de poder prever ciertas cosas, ¿cierto? No necesariamente nos va a decir Tinbergen la planificación está casada con una especie de política particular o con una ideología particular, sino que se trata de una herramienta neutral que nos ayuda simplemente a pensar, digamos, de manera anticipada sobre los problemas y a diseñar programas particulares, ¿cierto? De eso se trata la planificación para Tinbergen, pero sobre todo cada herramienta de planificación debe ser construida de manera específica en cada país, nos va a decir Tinbergen, y además siguiendo un método inductivo. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estamos observando, del conocimiento que tenemos en el terreno en cada uno de los países, vamos a poder construir esa herramienta de planificación específica a ese país, ¿cierto? No nos va a decir, yo les tengo la receta que sirve para todos los casos, ni mucho menos, ¿cierto? Sino que nos va a decir, tenemos que volver hacia la información, el conocimiento que tenemos en cada uno de los países para poder construir estas herramientas de planificación que se adapten bien a las condiciones particulares de cada país, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Tinbergen no va a querer, por ejemplo, importar directamente esos modelos macroeconométricos de gran escala sobre los países y las realidades de los países en desarrollo, sino que nos va a decir necesitamos mirar caso por caso y entender cuáles son no solamente las necesidades de cada uno de los países, sino sobre todo las posibilidades y las condiciones institucionales, culturales y sociales que nos permitan, y por ejemplo también de la cantidad y la calidad de datos que existen en cada país, que nos van a permitir construir estas herramientas específicas, ¿cierto? Entonces, esta citación de Hansen nos describe muy bien lo que era el método, digamos, de Tinbergen en este sentido, ¿cierto? Se las voy a leer rápidamente. Dice lo siguiente: Tinbergen's scientific contributions to the theory and practices of long-term economic planning for growth are typically Tinbergen in the sense that he has been looking for simple, crude methods that work under primitive conditions of policy making in underdeveloped countries. Entonces, esa idea de que Tinbergen necesariamente es un pragmático, eh, es bien importante, ¿cierto? Aquí no se trata de tener la teoría más elegante matemáticamente hablando, sino que necesitamos construir cosas, métodos que funcionen realmente, dado esas condiciones que Hansen llama primitivas de la manera en que se toman decisiones de política en los países subdesarrollados, ¿cierto? Y finalmente nos dice también Tinbergen's long-term planning models were designed on the basic assumptions that only a minimum of statistical information is available and that the skill of planners, administrators and politicians is limited. Entonces, otra vez, Tinbergen va a estar reconociendo explícitamente cuáles son las realidades de los países a los que está yendo, y en particular los problemas que hay en términos de la cantidad de información estadística, la cantidad de datos que existen en estos países, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando de los años 50, recuerden que las Naciones Unidas está implementando solamente a partir del año 45-46 esta idea de que todas las economías y todos los países del mundo deben empezar a construir sus cuentas nacionales, ¿cierto? Y empieza a dar esas pautas de cómo hacerlo, pero hasta ese momento muy pocos países tienen una forma sistemática de recoger esas estadísticas. No quiere decir que no haya estadísticas, obviamente hay estadísticas, pero esas estadísticas son muy heterogéneas y digamos su calidad muchas veces genera ciertas dudas, ¿cierto? Pero además de ese problema de la información, también hay un problema con respecto
a las habilidades que tienen estos planificadores locales, también digamos los gobernantes y los políticos, dado que hasta cierto punto los planificadores no tienen necesariamente el entrenamiento necesario para utilizar este tipo de herramientas como los modelos macroeconométricos en los que está pensando Tinbergen, pero tampoco las matrices input-output como las de Leontief, por ejemplo, y entonces es necesario poder tratar de buscar soluciones con respecto a ese entrenamiento de esos planificadores, y al mismo tiempo los administradores y los políticos locales pueden tener también sus propios intereses, pueden estar siguiendo sus propios intereses políticos a nivel local. Y eso es algo que obviamente Tinbergen va a reconocer desde el principio. Entonces, para retomar un poquito, Tinbergen necesariamente desarrolla esta aproximación y esta metodología pragmática a partir de la construcción de modelos macroeconométricos y también matrices input-output como las de Leontief, que sirvan para pensar un plan que sea más ambicioso, ¿cierto? Aquí es donde viene esta idea de necesitamos desarrollar un plan un poco más general, más ambicioso, más de mediano o largo plazo, y no solamente apagar incendios pequeños en los países en desarrollo, ¿cierto? Sino que necesitamos poner una vara, si ustedes quieren, un referente hacia el cual nos debemos mover. Y nos dice Tinbergen que esta política de desarrollo debe tener 4 objetivos principales. Lo primero es crear unas condiciones generales que sean favorables al desarrollo. Ahorita vamos a ir un poquito más en detalle sobre estas condiciones. Por otro lado, familiarizar al gobierno, a los empresarios, al público en general, con las bondades y ventajas del desarrollo, ¿cierto? Esto tiene que ver otra vez con algo que mencionábamos en el video anterior, ¿cierto? Con la importancia de tener una buena comunicación, una comunicación efectiva, no solamente con los individuos y con los ciudadanos, sino también con todos los agentes que participan en la economía, en particular con el gobierno, con los empresarios, el público en general también, para que todos estemos más o menos de acuerdo acerca de qué significa ese plan y también cuál es esa visión, si ustedes quieren, política o filosófica acerca de lo que significa el desarrollo para un país particular en una época específica también, ¿cierto? El tercer punto es hacer efectivamente un número de inversiones de tipo básico, ¿cierto? Que haya realmente unos proyectos que se puedan ver, que se puedan visibilizar, ¿cierto? Y que hagan algunas inversiones de tipo básico, por ejemplo, en términos de infraestructura, que reduzcan costos de transporte, por ejemplo, que también le den confianza a los inversionistas para que puedan invertir, ese tipo de cosas que son bastante visibles, que son bastante efectivas y que van llevando, digamos, a conectar a los diferentes sectores de la economía. Y el último punto es diseñar medidas que faciliten y estimulen la actividad privada y la inversión también, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también el rol que va a jugar el Estado para justamente facilitar, estimular, dar esa confianza a la actividad privada y a la inversión va a ser muy importante. Entonces, además, nos va a decir Tinbergen, hay otras condiciones que van a ser muy importantes, que tiene que ver con un mínimo de seguridad y estabilidad que tiene que haber en el país, ¿cierto? No podemos tener un país en el que cada año, cada 2 años se están dando revoluciones, o en el que hay expropiaciones, por ejemplo, de la propiedad privada, y donde están cambiando las reglas de juego todo el tiempo, ¿cierto? Necesitamos tener ese mínimo de seguridad y estabilidad. También el gobierno debería contar con un mínimo de poder sobre ciertos instrumentos de política para que puedan ser, obviamente,
efectivas estas políticas. Entonces tiene que haber una institucionalidad y un cierto grado de credibilidad sobre esos instrumentos de política con los que cuenta el gobierno. No debería haber diferencias abismales en la distribución del ingreso, eso también va a ser muy importante para Tinbergen, para evitar justamente problemas de inestabilidad social y política y falta de cooperación. Entonces, fíjense que aquí también es importante la visión política, filosófica que tiene Tinbergen, no para decir lo que necesitamos primero que todo es crecer económicamente y después ya vemos qué pasa con la distribución, sino que Tinbergen nos dice, vea, es importante que la distribución, incluso si hay algo de diferencias, ¿cierto? De inequidades, pues estas diferencias no sean abismales, justamente porque si son abismales podemos crear ya sea inestabilidad social y política, ¿cierto? Con diferentes eh, digamos, revoluciones o pequeñas revoluciones dentro del mismo país, o incluso simplemente una falta de cooperación por parte de algunos sectores de la población que no se verían beneficiados con el programa de planificación y de desarrollo del país, o al menos no se verían beneficiados de manera directa y en el corto plazo, y en ese sentido digamos que no tendrían los incentivos para poder cooperar dentro de este plan mucho más ambicioso. Entonces, este punto de la distribución del ingreso es bien importante para Tinbergen también. Otro punto es que debió haber provisión de educación y capacitaciones en todos los niveles. Eso también es algo que va a defender Tinbergen. En general, digamos, aunque todavía no se va a poner en esos términos hasta los años 60, para aumentar el capital humano, si ustedes quieren, ¿cierto? Pero también de maneras muy concretas para poder entrenar a los expertos locales que van a seguir haciendo estos planes y que van a seguir haciendo esta planificación de la economía, ¿cierto? Entonces, por eso es que en todos los niveles, no solamente en el nivel primario, de educación primaria, de educación media, sino también en los niveles del entrenamiento de los expertos, este punto va a ser importante. También es importante, nos va a decir Tinbergen, desde su punto de vista de la economía empírica y de la observación, que se debe hacer un esfuerzo grande por obtener las estadísticas más confiables posibles y no simplemente producir datos que podrían ser engañosos, sino que se necesita tener estadísticas confiables. Por otro lado, es importante tratar de determinar cuál es el nivel de agregación adecuado y qué imagen simplificada de desarrollo es útil justamente para poder vender este plan y este programa a digamos, a toda la sociedad, ¿cierto? Necesitamos generar esa especie de narrativa, esa imagen simplificada del desarrollo para que todos podamos estar persiguiendo o por lo menos creyendo que estamos persiguiendo los mismos fines, los mismos objetivos, ¿cierto? Otra vez el tema de la comunicación va a ser clave en este sentido. Y luego vamos a necesitar también conocimiento detallado sobre circunstancias específicas del país, ¿cierto? En ese sentido, Tinbergen va a tener, digamos, va a guardar, si ustedes quieren, un papel muy importante para los expertos locales. Él no va a llegar necesariamente como ese experto internacional europeo que va a decirles qué es lo que las personas necesitan hacer, ¿cierto? Y cuál es el buen conocimiento, sino que Tinbergen va a entender muy bien que hay un buen pedazo, digamos, de conocimiento, una buena parte del conocimiento detallado del país que él como experto exterior internacional no puede tener, y que en ese sentido es absolutamente importante la presencia de expertos locales que sí conozcan este tipo de cosas mucho más específicas al país, ¿cierto? Entonces, un par de citaciones muy importantes para seguir entendiendo esta aproximación de Tinbergen con respecto a la planificación y a la economía del desarrollo. Nos va a decir unas cosas muy pragmáticas, muy aterrizadas a la situación específica en la cual se encuentra Tinbergen. En particular, se me olvidó contarles que hacia principios de los años 60, Tinbergen va a Turquía
como experto de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional para justamente desarrollar unos planes de desarrollo, valga la redundancia, más bien para construir unos planes de desarrollo importantes en este país, ¿cierto? Un país complicado que en 1960 justamente o 61 tiene un golpe de estado, y Tinbergen va a tener, digamos, una relación un poco complicada con ese nuevo gobierno militar que se va a poner en el poder, no necesariamente porque tenga problemas directamente con los militares, sino casi que lo contrario. Hasta cierto punto Tinbergen va a estar aliviado porque hasta los primeros meses que él estuvo allá, mientras había un gobierno democrático, parecía que el gobierno democrático no le ponía mucha atención a lo que él estaba haciendo y no le daba las herramientas necesarias para poder implementar su plan de desarrollo. Mientras que con la llegada de los militares, digamos en general siempre están fascinados por estos temas de control, planificación, ese tipo de cosas. Aparentemente, digamos, le hubieran facilitado tanto más personal como más presupuesto, como sobre todo hubiera empezado a haber realmente una voluntad política de poder empezar a hacer esta planificación y a construir estas herramientas que Tinbergen estaba necesitando, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que esa historia es un poquito más compleja, y tiene muchos más matices de los que uno piensa, ¿cierto? Pero entonces, dentro de ese contexto, lo que nos va a decir Tinbergen son cosas bastante pragmáticas, bastante aterrizadas, bastante del día a día, y es para que ustedes se den cuenta hasta qué punto esa idea de la modernización, de vamos a llevar las mejores instituciones y las mejores herramientas casi que de una forma directa hacia esos países en vías de desarrollo, obviamente no es digamos, no puede hacerse de manera tan directa, ¿cierto? Y justamente Tinbergen va a reconocer una cantidad de problemas, pero sobre todo una cantidad de cosas, de condiciones y de conocimiento que hay que tener en cuenta para poder llevar a cabo estos programas de desarrollo en estas economías como la turca, ¿cierto? En estos países como Turquía. Entonces nos va a decir Tinbergen lo siguiente: The instrument of outside contact is, as a rule, the meeting. Although there are simpler methods such as the letter or the telephone conversation. Meetings serving primarily the purpose of informing the planners may take one or two main forms. Entonces fíjense que nos está aterrizando estas cosas de cuáles son los métodos para que podamos tener una buena comunicación y poder hacer una buena planificación, a cosas tan elementales como las reuniones e incluso las cartas que podemos intercambiarnos y las conversaciones telefónicas que son importantes tener que es importante tener entre los expertos internacionales y los expertos nacionales, ¿cierto? Y nos va a decir que esas reuniones pueden tener dos tipos de formas, ¿cierto? La segunda forma, que es importante para Tinbergen, nos va a decir lo siguiente: The second type of meeting for information purposes is one where the central planner discuss with other experts the uncertain elements in the relations they use and the methods they apply. This is more like a scientific discussion, an exchange of views, and this is very often necessary in a new field like planning. Entonces, aquí lo que nos está diciendo Tinbergen justamente es que necesitamos también tener este tipo de reuniones que van a parecerse más a discusiones científicas de alto nivel, en la que los planificadores centrales discuten con otros expertos locales también algunos elementos del tipo de relaciones, el tipo de variables que están utilizando, ya sean los modelos macroeconométricos de gran escala que están construyendo o en las matrices input-output, ¿cierto? Estos expertos locales son los que van a tener ese conocimiento local que le puede permitir a los planificadores centrales también entender la mejor manera de poder introducir ese conocimiento en sus ecuaciones y en sus modelos, ¿cierto?
Y luego nos va a decir, o más bien, digamos, el primer tipo de planificación perdón, de reunión que va a defender Tinbergen es el siguiente. We first have the meeting where outsiders supply the factual and numerical information, which in principle must be statistical data, including coefficients, for example, the supply elasticity of agriculture, ¿cierto? Entonces, esta es el primer tipo de reunión en el que no están reunidos con expertos locales, sino que más bien con personas de afuera que pueden ser ingenieros que trabajan en una industria particular, ¿cierto? En un sector particular, y que en general deberían traer esta información en la forma de datos, ¿cierto? Nos va a decir, this type of information can best be supplied by experts of the sector concerned, but these experts may be interested parties, which creates a problem as to the reliability of the information, ¿cierto? Entonces, este punto también va a ser muy importante. Tinbergen va a decir, obviamente, los planificadores no podemos creer ciegamente exactamente en la información que nos están proveyendo estos expertos de los sectores específicos, justamente porque pueden tener intereses particulares. Estas personas pueden estar persiguiendo los intereses, ya sea individuales, ¿cierto? O por lo menos de una empresa particular o de un sector en particular. Y en ese sentido vamos a tener por lo menos la duda de hasta qué punto esa información sí es confiable o no, ¿cierto? Entonces, fíjense que no es una aproximación inocente, ¿cierto? Cándida en ese sentido de la manera en que se debería llevar a cabo la planificación. Y también nos dice, esta es la última citación, the context between sector experts in general or central experts in planning also create an interesting problem as to the proper questions to be asked of the sector experts, ¿cierto? ¿Cuáles son las preguntas importantes que le debemos preguntar a esos expertos de cada sector? También va a ser una pregunta importante que nos debemos hacer y tiene que ver con cuál es la información que les vamos a pedir, ¿cierto? The data solicited should in fact be information about the coefficients rather than about the variables. In our example, the supply elasticity rather than the quantity to be supplied, ¿cierto? The latter, being an unknown of the planning problem, should properly be found by the solution of a number of simultaneous equations. Entonces, la idea justamente es que los expertos nos den sus mejores informaciones acerca de lo que creen que puede ser el coeficiente dentro de nuestro modelo, más allá que el valor numérico específico de las variables. Ese valor específico lo vamos a tener que calcular de manera científica, más bien a partir de nuestros modelos de ecuaciones simultáneas, ¿cierto? Y eso es solamente la tarea de los planificadores centrales y no de los expertos locales. Y nos va a decir, en otras palabras, the sector expert should not be allowed to decide on the production figure because that depends on other coefficients, the price level, the income level, and so on which he is not an expert, ¿cierto? Entonces, los expertos de cada sector no deberían, estar autorizados para decidir en ese número particular de la cantidad, por ejemplo, que debemos producir, justamente porque ellos no van a tener toda la información que el planificador central sí va a tener con respecto a cómo se está comportando el resto de la economía. Entonces, fíjense que estos son cosas muy aterrizadas que tienen que ver mucho con la cotidianidad que van a enfrentar los expertos de la economía del desarrollo en un momento en que, recuerden, todavía estos economistas del desarrollo están descubriendo este nuevo objeto de estudio, están tratando de desarrollar estos nuevos métodos
de desarrollo y de planificación bajo unas condiciones que ellos no conocen, ¿cierto? Recuerden que estos son expertos que vienen de Europa, que vienen de Estados Unidos, algunos de ellos que han participado, por ejemplo, en el Plan Marshall en Europa para la reconstrucción de ciertos países y de ciertos aparatos productivos, y que llegan a encontrarse con culturas distintas, con maneras de hacer la economía y maneras de organizar la economía y la sociedad de forma diferente, y que tienen justamente que adaptar esos métodos a esas nuevas formas distintas, ¿cierto? Y Tinbergen nos va a decir entonces que su idea de planificación es que ésta se debe llevar por etapas, y esto va a ayudar justamente a que, por un lado, podamos analizar de forma mucho más específica cada una de esas etapas, pero además también a que podamos comunicar cada una de esas etapas de forma mucho más eficiente, y además a que podamos hacer una división del trabajo también mucho más rigurosa en ese sentido. Podemos asignar, digamos, tareas mucho más específicas a los diferentes expertos locales, que nuevamente no tienen necesariamente el entrenamiento que sí tiene Tinbergen, por ejemplo, en economía matemática, en estadísticas, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, por eso es importante, nos va a decir Tinbergen, también que dividamos esta idea de planificación en diferentes etapas. La primera etapa, nos va a decir Tinbergen, consiste en hacer un estudio macroeconómico del proceso general de producción e inversión, siguiendo la línea del modelo Harrod-Tomar o ese tipo, digamos, de modelos, ¿cierto? La segunda etapa tiene que ver con la especificación de metas de producción para ciertas industrias durante un periodo suficientemente largo. Entonces necesitamos poner esas referencias, esas metas de producción hacia las cuales esas industrias específicas, que van a ser industrias clave por alguna razón, ¿cierto? Por el tipo de producción, la organización productiva que va a tener cada país, necesitamos ponerles esas metas para que estas industrias tengan ese punto de referencia y puedan trabajar para alcanzar esas metas. Tercero, si es necesario, se pueden dar metas más detalladas para un periodo más corto de tiempo, ¿cierto? Entonces, en lugar de hablar simplemente de metas mucho más de largo plazo y más agregadas, por ejemplo, de todo un sector industrial, podríamos simplemente hablar de metas un poco más detalladas para ciertas fábricas, por ejemplo, mucho más particulares, o ciertas empresas, y que van a ser más detalladas también en términos temporales, en términos de, bueno, en el próximo trimestre cuánto tenemos que producir exactamente en esta fábrica, y cuánto tenemos que producir exactamente en la otra fábrica, etcétera, ¿cierto? Y cuarto, nos va a decir Tinbergen, es importante ir rellenando, entre comillas, ese plan grande y general con pequeños proyectos específicos, justamente para poder darle esa inercia que necesita ese plan mucho más grande, a partir de esos proyectos mucho más pequeños, como por ejemplo simplemente construir este puente específico, construir este proyecto minero particular, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Entonces nos va a decir Tinbergen, y con esto terminamos este video: The programming of development requires a number of different abilities and types of knowledge. As a rule, the process consists in estimating such a large number of figures that first of all considerable organizing abilities are needed. These different stages allowed for a way to organize the cooperation of a large number of experts. Entonces fíjense que aquí nos está diciendo varias cosas. Lo primero es que necesitamos esas habilidades organizativas y organizacionales para poder poner en marcha todos estos planes, ¿cierto? Esto no se puede poner en marcha de manera abstracta, sino que necesitamos concretamente poder organizar a todos esos equipos de expertos que tienen tantas habilidades distintas y tantos tipos de conocimiento diferentes, para que podamos organizarlos a ellos y podamos poner en marcha este plan, que es mucho más ambicioso, ¿cierto? Entonces fíjense cómo Tinbergen
digamos, es un ejemplo muy interesante de esos primeros economistas del desarrollo que por un lado todavía no saben muy bien dónde están parados, ¿cierto? Todavía no se pueden llamar a ellos mismos expertos o economistas del desarrollo porque su disciplina todavía no existe y ellos mismos la están formando. Su objeto de estudio todavía no existe y ellos mismos están tratando de crearlo y de entenderlo, así como habíamos hablado en los módulos anteriores de la forma en que los economistas de principios del siglo XX, finales del XIX, empezaron a crear ese objeto que se llama The Economy, la economía. Estos economistas del desarrollo empiezan a crear en los años 50 ese objeto de la economía del desarrollo que no existe todavía, ¿cierto? Pero además de eso, Tinbergen también nos ayuda como un ejemplo de por qué esa teoría de la modernización no es una cosa que se puede aplicar de manera absolutamente directa, ¿cierto? ¿Por qué esas instituciones, esos métodos, esas ideas, esas teorías que se habían aplicado en países como Estados Unidos, como Holanda, con, por ejemplo, los modelos macroeconométricos de gran escala o las matrices input-output de Leontief, no pueden ser simplemente traslapadas hacia este contexto de países como Turquía, sino que es necesario justamente entender cuáles son las condiciones de esos países para que a partir de allí, de forma inductiva y de forma muy pragmática, podamos empezar a desarrollar esos métodos que son específicos a cada país, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí en la práctica, en la práctica de cómo llevar el desarrollo económico a esos países, esa idea de la modernización definitivamente empieza a perder un poco su validez. Obviamente sigue siendo esa narrativa importante sobre la cual están trabajando muchos de estos economistas, intelectuales y políticos, pero ya cuando se aterriza y se lleva a la práctica, se ve que claramente existe un problema grande justamente en poder llevar esto más a la práctica. Muy bien, entonces con esto terminamos esta sesión.